Hari 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 Haraya Nama Krishna Yadavaya Nama. Ofrezco mi respetuosa reverencia a mi maestro espiritual Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, a mi maestro espiritual Bhakti Raksaka Siddhar Maharaj, a mi maestro espiritual Bhakti Pramori Purgo Swami Maharaj, a mi maestro espiritual Bhakti Vedanta Naraya Maharaj. Estamos leyendo el Bhagavad Gita, traducción de Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y estamos en el cuarto capítulo titulado Las tres modalidades de la naturaleza material. Krishna dice: oh hijos de Bharata, la modalidad de la bondad lo condiciona a uno a la felicidad. La pasión lo condiciona a uno a la acción fructiva, y la ignorancia que cubre el conocimiento de uno lo ata a uno a la locura. Texto 10. A veces la modalidad de la bondad se vuelve resaltante, venciendo a la modalidad de la pasión, de la ignorancia. Oh hijo de Bharata, a veces la modalidad de la pasión vence a la bondad y a la ignorancia, y en otras ocasiones la ignorancia vence a la bondad y la pasión. De este modo, siempre hay una competencia por la supremacía. Las modalidades de la naturaleza son las energías que activan el mundo. Existe el tiempo eterno. Entonces el tiempo manifiesta sus primeros aspectos energéticos para que funcione en este mundo a través de las modalidades de la naturaleza material: pasión, bondad e ignorancia. Entonces, aquí podemos ver que Krishna está explicando que estas modalidades siempre compiten una con otra. De hecho, si nosotros clasificamos el día, podemos ver que dividimos el día en 8 horas, y entonces si dividimos el día en 8 horas podemos considerar que la modalidad de la bondad, y todas estas están mezcladas, ¿verdad? Porque la modalidad de la bondad pura está en las 4 de la mañana. Entre las 4 de la mañana y 4:30 es donde está la modalidad de la bondad pura. Pero entonces la modalidad de la bondad empezaría desde la 1 y finaliza a las 8. Pero entonces a la 1 todavía está mezclado con la modalidad de la ignorancia. Y a medida que va pasando el tiempo, entonces la modalidad de la bondad queda pura, que es a las 4 de la mañana. Luego, las otras horas, entre 4 de la mañana, como dije, y 5 de la mañana, está la modalidad pura. Después esta modalidad de la bondad comienza a mezclarse con la modalidad de la pasión, y la modalidad de la pasión empieza a las 8 de la mañana. A las 12 del día, la modalidad de la pasión está en su aspecto más fuerte, más puro. Luego va esto mezclándose con la modalidad de la ignorancia, ¿verdad? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. A las 4 empieza la modalidad de la ignorancia matizada con la modalidad de la pasión, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8. A las 8 de la noche ya está más fuerte la modalidad de la ignorancia. Y así van los ciclos de estas energías influenciando el día. Pero también nosotros, así como el tiempo tiene una función externa, ¿verdad? Acuérdense que las modalidades de la naturaleza material están relacionadas con el tiempo. Así el tiempo, también nosotros tenemos un tiempo interno, un reloj, un ritmo de vida interno. Igual pasa con el tiempo externo, ¿verdad? Existe un ritmo externo que abarca a todos los individuos, y está el interno nuestro. El reloj interno nuestro resulta ser que muchas veces dentro del contexto de lo que es la percepción, a veces una hora se nos convierte en pocos minutos, y a veces pocos minutos se nos convierte en una hora. Entonces ahí estamos manejando el tiempo interno nuestro, ¿verdad? Y está el tiempo externo, que siempre tiene un ritmo que se mide. Y al medirlo, entonces nosotros consideramos que
que así está funcionando. Ese es un aspecto nada más del tiempo. Bueno, otro de los aspectos del tiempo es la modalidad de la naturaleza, como estaba diciendo, y externamente está medido el funcionamiento de las modalidades de la naturaleza, pero internamente nosotros tenemos una función también de las modalidades. Entonces tenemos que ver qué modalidad influye más en nosotros. Externamente predominan estas modalidades, como dije, ¿verdad? Cada 8 horas tiene el predominio una modalidad y se mezclan, ¿verdad? En el transcurso de las 8 horas. Pero nosotros adentro de nuestro ser tenemos también la influencia personal o individual de las modalidades. Y muchas veces estamos más influenciados por la modalidad de la ignorancia, otras veces por la modalidad de la pasión y otras veces por la modalidad de la bondad. Y podríamos estar influenciados por una modalidad internamente que no tenga que ver con la modalidad externa. Por ejemplo, yo puedo estar a las 4 de la mañana en ignorancia, digamos, intoxicándome y realizando actividades que son dañinas para mi cuerpo, y estoy dentro de la modalidad de la bondad pura. Externamente es así, pero internamente no estoy percibiendo la modalidad de la bondad pura. Entonces, para que haya como una conexión entre la modalidad de la naturaleza material y yo, digamos, si quiero aprovechar el momento de la pureza de la modalidad de la bondad, entonces lo que hago es dedicarme a actividades espirituales a las 4 de la mañana. De esa manera entonces me conecto con la modalidad de la bondad pura, me conecto con el plano espiritual y me conecto con una condición superior de existencia que no tiene que ver con la influencia de las 3 modalidades, sino de la influencia de la modalidad de la bondad. Siempre y cuando yo esté cantando mantra o esté realizando oraciones o esté leyendo alguna escritura sagrada, ahí yo estoy conectándome con la modalidad de la bondad directamente. Entonces hay una conexión externa y interna. Pero como dije, muchas veces el funcionamiento interno y externo no están en la misma frecuencia. Cuando yo creo una conexión directa, digamos, volviendo al tema de la modalidad de la bondad entre 4 y 4:30, yo dije, bueno, entre 4 y 4:30, o puede ser 4 y 5 de la mañana, ¿verdad? Que es una hora completa. El tiempo en la literatura védica se divide por muhurtas, ¿verdad? El Brahma Muhurta es de 4:30 a 5, pero vamos a decir, de 4 a 5 está la modalidad de la bondad, en su estado más puro. Entonces, si yo, como dije, estoy conectado con un tema espiritual y lo utilizo todos los días para meditar en el Señor Supremo, para cantar el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, o cantar alguna oración al Señor Supremo, glorificarlo, recordarlo, ¿verdad? Servirle al Señor Supremo, aunque esa hora es mejor como utilizarla para la meditación, para el canto, para el kirtan, ¿verdad? Pero si uno quiere servirle al Señor Supremo, a esa hora le sirve. Si uno quiere orarle al Señor a esa hora, le ora. O sea, utilizar ese punto energético para beneficiarnos más espiritualmente y lógicamente que va a haber un mejor resultado. Ahora, si nosotros podemos estar, digamos, en la modalidad interna, en la bondad, mientras externamente está la pasión en su auge, digamos a las 12 del día, eso también nos beneficia, porque una persona ubicada en la trascendencia siempre está en la modalidad de la bondad, aunque su cuerpo esté influenciado por las modalidades, él siempre está. Esto debemos tenerlo claro, porque el cuerpo tiene un funcionamiento en base a las modalidades y no se puede quitar ese funcionamiento, pero la entidad viviente o el ser o el alma iluminada está entonces ubicado en la trascendencia. Entonces, este tema de las modalidades de la naturaleza es muy interesante porque influye en todo, influye en el aspecto psicológico, espiritual, material, o sea, en todos los aspectos de nuestra existencia influye, y es muy importante conocer
cómo funcionan las modalidades de la naturaleza para entender también en qué modalidad uno está en un momento determinado. Y como aquí Krishna fue muy claro al decir que una modalidad puede estar predominando sobre las otras dos, entonces vamos a ver qué dice Krishna más en el texto 13, dice, cuando hay un aumento de la modalidad de la ignorancia, o hijo de Kunti, se manifiesta la oscuridad, la inercia, la locura y la ilusión. O sea, hay una condición de poco me importa, para qué vivo, etcétera, ¿no? Ya se sabe un estado depresivo cuando la modalidad de la ignorancia es la que está predominando. Cuando uno muere en este estado de la bondad, va a los planetas superiores y puros de los grandes sabios. Si una persona entonces logra estar en la modalidad de la bondad, o por lo menos que la modalidad de la bondad predomine en sus actos, entonces tiene la garantía de ir a los planetas superiores del mundo material como mínimo. Acuérdense que existe la modalidad de la bondad pura, que es cuando uno está directamente conectado con la trascendencia, y la modalidad de la bondad mezclada con las otras modalidades, que entonces si uno le predomina con sus actos en la modalidad de la bondad, Krishna dice aquí que uno va a los planetas celestiales que todavía siguen siendo el mundo material, pero esa es la condición como de alta clase del mundo material, ¿verdad? Entonces dice en el 15, cuando uno muere en el plano de la modalidad de la pasión, nace entre aquellos que se dedican a las actividades fruitivas, y cuando uno muere en el plano de la modalidad de la ignorancia, nace en el reino animal para abajo. Ahí está. Entonces, si uno muere en un estado de conciencia, eso determina a dónde uno va a ir. Si yo muero donde ha predominado por mis actos, no solamente del momento, sino mis actos de toda mi vida, eso influye también, ¿verdad? Si por casualidad uno está en una modalidad, que es muy difícil estar en la modalidad de la bondad en una situación como esa, imagínense que cuando uno está muriendo está en ansiedad y temor. Y el temor es uno de los síntomas de la ignorancia. Pero Krishna está diciendo que si la conciencia de uno está establecida más que, digamos, en la bondad, se va a los planetas celestiales y los semidioses. Si está más establecida en la pasión que la bondad y la ignorancia, entonces vuelve a nacer en la sociedad humana. Pero cuando uno muere y la modalidad que está predominando es la ignorancia, entonces uno nace en alguna forma de animal para abajo. Eso es lo que está describiendo aquí Krishna, y yo aquí me quedo con este punto de referencia, y ahí seguiremos cantando Hare Krishna y ofreciendo a través de este medio esta información. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.